Boa tarde a todos e todas os participantes do 6º Simpósio Internacional sobre Religião e Migração, com a temática Acolher, Proteger, Promover e Integrar, Conjunturas e Desafios das Migrações na América Latina. Esta 6ª edição do Simpósio Internacional sobre Migração e Religião, mais uma vez organizado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PUC São Paulo, pela Missão Paz, pelo Centro de Estudos Migratórios de São Paulo e pelo CIMI, ligado à Pontifícia Urbaniana de Roma, e com apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião da PUC São Paulo. A temática deste 6º simpósio deve ser situada dentro de uma história dos simpósios anteriores. E podemos dizer que, nesta sua 6ª edição, nós quisemos dar um passo adiante, seja no sentido de assumir explicitamente uma postura ética que acolhe os desafios do fenômeno migratório como um problema humano atual e que, portanto, pede posturas de acolhida, de proteção, de promoção e integração, seja no sentido de um avanço também do ponto de vista da apropriação deste fato histórico tão fundamental em nossos dias. Portanto, nós pretendemos, neste simpósio, avançar em termos de análise de conjuntura da problemática. E vamos contar, além de uma mesa apresentando, fazendo um diagnóstico da situação brasileira, como temos feito em outras ocasiões, teremos também análises da problemática na Argentina e no Chile. Então, dentro desta proposta metodológica e desta postura ética, que nós damos início, com muito prazer, à abertura oficial do nosso evento. Para tanto, eu gostaria de apresentar os professores Aldo Skoda, representando o CIMI de Roma, o professor Edson Abumansur, da PUC São Paulo, o professor Fábio Baggio, do Dicastério para a Promoção Humana, e o professor Paulo Parisi, da Missão Paz. Então, professores, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso simpósio. É com grande alegria que damos início às nossas atividades. Poderíamos ir passando a palavra na sequência aqui das janelinhas. O professor Aldo Skoda, com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Estimados colegas, representantes de instituciones académicas y eclesiásticas, amables invitados, me complace poder dirigir un mensaje de saludo al inicio de este importante simposio internacional sobre migraciones y religión que llega a su 6ª edición. El camino iniciado hace varios años se ha ido enriqueciendo con nuevas colaboraciones y competencias como prueba de la urgencia e importancia de las dinámicas migratorias en América Latina y en particular de la dimensión religiosa también. Desde el principio, el CIMI ha coparticipado en esta iniciativa con la convicción de que los fenómenos complejos necesitan una respuesta orgánica, sistémica e interdisciplinaria.
Los 4 verbos del Papa Francisco que tematizamos en este simposio son un impulso a la reflexión y a la acción concreta ante los acontecimientos globales que están cambiando el rostro de nuestras sociedades y comunidades cristianas. Los retos del desarrollo en una perspectiva ecológica integral exigen la responsabilidad de todos sin distinción. A menudo, cuando pensamos en las migraciones, nuestra atención se dirige a situaciones de malestar, explotación, injusticia, incluso de dolor y muerte. Pero ante estos enormes desafíos, estamos llamados no solo a la denuncia, al simple análisis, sino que también estamos llamados a ser promotores del cambio y la esperanza. Quisiera concluir con unas palabras del Papa Francisco, que también se hacen eco de otros mensajes de sus predecesores. Invito a la esperanza, dice el Papa, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. La esperanza es audaz. Buen trabalho a todas e todos. E obrigado. Muito obrigado, professor Aldo. Com a palavra, o professor Paulo Parisi, da Missão Paz e do Centro de Estudos Migratórios. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui na 6ª edição deste simpósio. Desde já agradecer a todas as instituições parceiras, todos aqueles que estarão dando suas contribuições, inclusive toda a equipe técnica. Eu queria comentar 2 coisas bem resumidamente. Uma que se refere ao Centro de Estudos Migratórios, localizado na Missão Paz, e que faz parte de uma rede maior scalabriniana, que tem centro de estudos em Nova York, Buenos Aires, Paris, Roma, Cape Town e Manila, nas Filipinas. Então, pertence a esta rede maior, que é a rede de Centro de Estudos Calabrinianos. A segunda colocação, de maneira bem sintética, estava pensando como o quadro muda rapidamente. Em 2015, quando realizamos o primeiro simpósio com o tema Mobilidade Humana e Identidades Religiosas, pelo menos o Brasil e outros países como o Chile estavam sendo interessados por um grande fluxo crescente de migração haitiana. Inclusive, no simpósio se tratou também este fluxo migratório. No caso do Brasil, tinha também uma presença muito menor de solicitantes de refúgio da Síria. Hoje o quadro mudou. Hoje estamos com um fluxo de venezuelanos que superou 5 milhões espalhados pela América Latina e que amanhã será um dos assuntos a ser trabalhados. Como o rosto migratório mudou. Outra questão, pensava como o Brasil estava ainda refém da antiga lei de imigração da época da ditadura militar, ou seja, de 1980, o chamado Estatuto do Estrangeiro. E como hoje já estamos com um novo marco legal, o marco legal da nova lei de imigração de 2017. É claro que aí a gente está com um novo marco legal e com, infelizmente, tendências a retrocessos na parte da regulamentação. E uma terceira questão, quem diria em 2015 que teríamos passado pela pandemia? Esta realidade que atingiu todo mundo, inclusive o Brasil ainda está numa fase muito delicada. O ano passado não fizemos o simpósio por isso, por causa da pandemia. E a pandemia atingiu também os fluxos migratórios, através das políticas dos países, através também das barreiras sanitárias. O quadro realmente mudou muito em relação ao primeiro simpósio de 2015. Essas eram rápidas colocações, então bom simpósio a todo mundo, que a gente possa aproveitar deste evento.
Muito obrigado, professor Paulo, e a gente tem o prazer de acolher mais uma vez entre nós o professor Fábio Baggio, agora representando o dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral da seção Migração e Refugiados, na condição de subsecretário. Profesor Fábio. Muchas gracias también por la invitación a participar de este encuentro, de este simposio. Ni me di cuenta, estamos en número 6. Cuando hemos comenzado, yo no hacía parte de la sección, era en el CIMI, y las ideas de tener este tipo de evento eran ideas que circulaban adentro de los varios profesores de la PUC de Sao Paulo, del SEM y también del CIMI. Y con la idea de involucrar a más universidades y más gente en esta reflexión continental, que después se puede transformar hasta en una reflexión global. Me encanta ver que este año se ha elegido el tema de los 4 verbos del Santo Padre, simplemente porque estos son el trabajo, la misión que el Santo Padre ha encomendado a su sección Migrantes y Refugiados. Cabe aclarar en este contexto, ¿no?, que la sección Migrante y Refugiado es una oficina de la Curia, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, pero que desde 2017, cuando fue fundada, es dirigida directamente por el Santo Padre. Así que para manifestar su preocupación particular para este contexto, este fenómeno que se llama migraciones, esta población especial y vulnerable que viaja a lo largo de la distinta ruta del mundo, que se llaman migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de trata, el Santo Padre quiso dirigir esta oficina, la sección Migrante Refugiado. Y hasta el momento sigue dándonos, a partir de los 4 verbos, indicaciones muy claras sobre cómo tenemos que seguir acompañando las iglesias locales en la respuesta pastorales a los desafíos que se siguen produciendo en el gran panorama mundial de las migraciones. Paulo Parisi ha mencionado también el fenómeno de la pandemia y lo que ha conllevado como crisis humanitaria por una parte, sanitaria por la otra, y esperamos en el futuro, estamos, también en la espera de consecuencias económicas nefastas también en el próximo futuro. La pandemia sigue acompañándonos, no simplemente para las condiciones de América Latina. Algunos países a lo mejor están mejorando, pero las consecuencias de esta pandemia lamentablemente van a estar con nosotros mucho más largo del tiempo que se había pensado al comienzo. Y en esto también un desafío más que se añade a aquellos desafíos que ya corresponden al mundo de la migración. Con mucho gusto que la sección Migrante Refugiado participa de este evento por medio de mi persona y también con la contribución que espero darle después de esta presentación oficial, por lo cual no me voy alargando con más palabras, dejando las palabras a los otros ponentes. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Fábio. Professor Ed Abumansur, coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião, faz, então, aqui agora a sua acolhida e abertura. Boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que nós começamos este nosso 6º simpósio, a 6ª edição desse evento, que procura refletir sobre esse fenômeno migratório mundial, né? Fruto, com certeza, desse processo de globalização que nós vivemos e consequentemente, com as características que esse fenômeno de globalização traz, principalmente para os povos e as comunidades têm menos poder de ingresso e de operação nesse processo mundial.
Então, nós ficamos muito felizes, nós, como programa de pós-graduação, nos sentimos muito desafiados por essa temática. Desenvolvemos nesses últimos 6 anos, 7 anos já, linhas de pesquisa, de reflexão, que tem produzido dissertações e teses e muitas reflexões sobre isso. E o desafio continua para o programa. Nós nos sentimos desafiados a acompanhar essa rapidez com que o fenômeno migratório se configura a cada dia, a cada mês, e isso exige de nós uma prontidão intelectual, uma prontidão racional de compreensão deste fenômeno. Mas existe também, paralelo a isso, um desafio que não é apenas um desafio acadêmico. E o nosso programa também se sente comprometido com esse outro tipo de desafio, que é, eu diria assim, um desafio às nossas almas. É muito no sentido assim de que o fenômeno migratório não é apenas um fenômeno para ser compreendido, mas é um fenômeno que exige de nós, dentro das nossas especificidades, algum tipo de intervenção e de compromisso. E nosso programa se sente comprometido, além do intelecto, além da academia, além da racionalidade exigida, nosso programa também se sente comprometido com esse desafio, que é, acima de tudo, um desafio humanitário. E, nesse sentido, a gente fica muito feliz em poder acolher, ajudar e organizar este simpósio, esta série de simpósios que estamos iniciando aqui a 6ª edição. Alguns dos desafios que nós temos pela frente dizem respeito a essa mudança rápida com que o fenômeno se apresenta, e que exige de nós essa prontidão intelectual, mas também desafios no sentido de ampliar e incorporar novos parceiros dessa reflexão. Esse tem sido o nosso esforço com colegas acadêmicos e agentes de pastoral envolvidos em outros países, na Argentina, na Venezuela, no Chile, enfim, nosso movimento de incorporação de colegas de outras universidades latino-americanas. E ficamos muito felizes em poder contar com a parceria sempre pronta do Cine, da Missão Paz, e isso dá para nós, dá o tom da nossa reflexão e dá o tom dos nossos encontros, né, que são situações que estão além daquilo que seria aquela imagem que se tem de uma universidade que fica encastelada na sua torre de marfim, mas que também arregaça as mangas e procura colaborar e cooperar com esses desafios humanitários que se apresentam diante de nós. Então, com muita alegria, nós damos as boas-vindas a todos os ouvintes, todos e todas, e desejo a todos, a todas, um excelente encontro, com boas reflexões, bons debates e a excelente aprendizagem para todos nós. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, professor Ed, obrigado, professor Aldo, professor Paulo, e nós vamos, então, passar a nossa conferência de abertura. E para essa conferência, nós contamos aqui com a participação do professor Dr. Fábio Baggio, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral, Seção Migrações e Refugiados do Vaticano. Professor Fábio Baggio já é um nosso
velho conhecido de outras edições desse evento, aliás, já participou como parceiro, representando o CIMI desde a primeira edição. E não poderíamos ter pessoa mais adequada, professor Fábio, que é padre scalabriniano, foi diretor do CIMI, professor do CIMI, e hoje atua no dicastério, como ele próprio já disse, criado pelo Papa Francisco e coordenado pelo Papa Francisco. Para expor, digamos, o espírito e o eixo deste simpósio, nós adotamos os 4 verbos que o Papa Francisco insiste como posturas norteadoras da ação junto aos migrantes. Nós entendemos, como o professor Ed muito bem disse, que, de fato, o nosso programa de estudos pós-graduados adota esta postura ética, que diz respeito à acolhida, à proteção, à promoção, e à integração dos migrantes por onde circulam e nos países por onde chegam ou passam. Então, o professor Fábio vai nos brindar com esta conferência de abertura: acolher, proteger, promover e integrar. Professor, muito bem-vindo mais uma vez à PUC São Paulo. Agora, na pandemia, o professor Fábio fala diretamente de Roma. Aliás, cada um fala diretamente de onde está. Inclusive, o professor Ed nem se encontra em São Paulo, está lá no Paraná. Estamos aprendendo, de novo, nesse mundo de pandemia, que é possível novas formas de integração e de conexão. E inclusive, aproveitando a oportunidade agora com as plataformas, né? Estamos aprendendo de novo a fazer academia. E então, agora dentro dessa nova tecnologia, que todo o congresso vai acontecer, obviamente, e também por ela podemos contar com a participação direta dos nossos colegas e amigos de Roma. Professor Fábio, muito bem-vindo mais uma vez. É com grande alegria que nós o acolhemos para esta conferência de abertura. Boa conferência. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias por la linda presentación. Como decías, somos viejos amigos con respecto a lo que va del tiempo de estos eventos y conferencias, y más aún de la colaboración con la PUC de Sao Paulo y con el CEM. Así que me alegra estar acá y también me alegra así presentar este tema que es el tema de los 4 verbos y que nos ha regalado el Santo Padre al comienzo de la existencia de nuestra sección Migrante Refugiado, y que sigue siendo la misión particular, una misión que se traduce en 4 verbos particulares: acoger, proteger, promover e integrar, pero que se transforman con los desafíos que la situación migratoria nos pone. Quiero pedir disculpas por el tema que estoy hablando español. No soy muy bueno con el portugués. Lo entiendo perfectamente, pero no me siento de poder hablar así. Leer sí, pero no hablar de esta manera como voy a hablar hoy en portugués. Pero he tratado de preparar algunas de las láminas en español para que la gente pueda seguir, y así acompañándonos con una capacidad mayor de comprensión de los distintos temas que voy a tratar. Y voy a tratar también de hablar despacio para asegurar que todo el mundo pueda entender. Así que próxima, vamos a ver las distintas slides, ¿no? Con una pequeña introducción. Los 4 verbos nacen en el febrero del 2017. Hubo un foro acá en Roma, un foro internacional sobre migraciones y paz, y los participantes pidieron audiencia con el Santo Padre. Como se acostumbra a hacer en el caso de audiencia pública, el Santo Padre preparó un discurso y lo dio a los participantes. Este discurso está en su totalidad
disponible en internet en los distintos idiomas, hasta en portugués, si lo quieren, para ver los distintos temas en los que el Santo Padre quiso reflexionar. Pero de todo el discurso se destacan estos 4 verbos. La primera vez que él lo introduce, dice, hay 4 verbos que traducen de manera muy concreta la pastoral migratoria que yo quiero. La respuesta a los desafíos. Hasta dice la respuesta que el mundo tendría que dar y la iglesia tendría que dar. Así que la primera vez que salen los 4 verbos es el 21 de febrero del 2017. Pero después los 4 verbos encuentran su consagración, la llamo así, su salida magisterial en el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante Refugiado 2018. No porque el mensaje sea más importante, sino porque el mensaje está dirigido a todo el mundo y no solamente a los participantes en el foro internacional. Y por lo cual, a todos hermanos y hermanas y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el Santo Padre reitera los 4 verbos y hace una síntesis muy poderosa y contextualizada del mensaje del 21 de febrero. El mensaje fue dado el 15 de agosto de 2017, aunque estaba preparado para la Jornada Mundial del 2018, del enero del 2018. Pero está disponible, esto también en los distintos idiomas, en Internet. Después, la sección Migrantes y Refugiados se preocupó de aplicar los 4 verbos a situaciones concretas de migrantes y refugiados. Lo hicimos como sección para prepararnos al proceso que iba preparando los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados en el 2017. Y en septiembre de 2017 produjimos un documento que se llama 20 puntos de acción para los pactos mundiales. Esto también está disponible en Internet, en la página web de la sección Migrante Refugiado, en los distintos idiomas, lo pueden encontrar. Y ahí tratamos de, en 20 puntos, concretizar y contextualizar los verbos en situaciones migratorias y de asilo. Y bueno, estos son los pasos. Ya van 4 años, de febrero del 2017, y me parece que es como tiempo para evaluar el impacto de las distintas recomendaciones. La que dio el Santo Padre, traducida después en su mensaje del migrante refugiado en la Jornada Mundial del Migrante Refugiado 2018, y también en los 20 puntos de acción. Entonces, me encantaría con ustedes hacer este pequeño ejercicio, ver cuáles fueron las recomendaciones principales de los 4 verbos que el Santo Padre nos regaló, cómo fueron traducidas los 20 puntos de acción y cómo el Pacto Mundial, en particular el Pacto Mundial para una ordenación regular, ordenada y segura de las Naciones Unidas, y las aplicaciones de este pacto fueron implementando las recomendaciones y contextualizando también las recomendaciones de los 20 puntos de acción. Así que en este ejercicio que voy a hacer, lo voy a hacer en los 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Y voy a concluir con algunas consideraciones generales que me parece oportuno también brindarle a ustedes para que él siga la reflexión sobre lo que voy a presentar. Así que, próxima. ¿Cuáles son? Bueno, partiendo del primer verbo, que es acoger, ¿no? Los 20 puntos de acción clarifican que acoger significa abrir nuevos canales humanitarios seguros y legales para los migrantes y los refugiados. Esto fue la primera sorpresa también que nos regaló el Santo Padre, pero que también tradujimos después en los 20 puntos de acción. Como antes de acoger hay que hacer un ejercicio propedéutico, que es la de asegurar puertas que se puedan golpear. Antes de abrir la puerta a nuestros hermanos y hermanas, hay que tener puertas. Si no hay puerta para golpear, las personas se quedan exactamente donde están. Entonces, bueno, ahí es asegurar puertas para golpear, que se puedan abrir y que puedan ser adentro de la regularidad. Porque, de otra manera, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo buscarán puertas traseras. En inglés se dice backdoors. Son las puertas que abren los traficantes.
y que le ofrecen a los migrantes cuando se cierran o no existen puertas regulares para poder migrar. La persona van a seguir migrando, están migrando y van a seguir migrando. Lo vimos también hasta en la pandemia. No se dan puertas delanteras, te darán puertas traseras, back doors. Y ahí los criminales, las organizaciones, van a hacer su negocio. En el Pacto Mundial sobre una migración ordenada, regular y segura, el objetivo 5 dice aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Es como si el pacto hubiese, de alguna manera, tomado el desafío que habíamos puesto como iglesia católica, y lo hubiese traducido en uno de los objetivos. Hay 23 objetivos del pacto. El número 5 es aumentar la disponibilidad y flexibilidad de los canales de migración irregular. Esto como para decir que adentro de la gobernanza mundial, una de las primeras cosas, una de las cosas más importantes que hay que hacer es aumentar las puertas, dar disponibilidad para que los migrantes puedan migrar de manera regular. Y si esto no existe, sigue así el objetivo, se van a buscar otras maneras de. ¿Cómo se ha concretizado este objetivo a lo largo del tiempo? ¿Cómo las recomendaciones que hemos lanzado a nivel general, como sección Migrante Refugiado, el Santo Padre mismo, se han concretizado? Bueno, miramos al mundo y en general podemos ver políticas migratorias no más abiertas, no canales regulares abiertos, sino políticas migratorias más restrictivas. Vemos un aumento, un incremento de la inversión en el control y externalización de las fronteras. ¿Qué significa? Que se gastan millones y millones de dólares simplemente para controlar a las fronteras, para poner muros, para poner vallas, para poder tener lo último dispositivo para el control de la presencia de migrantes irregulares eventualmente. Y además el segundo, la tendencia a externalizar la frontera, que significa darle la responsabilidad de detener a los migrantes a los estados que están antes del nuestro. Y hay muchos estados inmigratorios en este momento que han aplicado una política de externalización de frontera, pagando de una manera o de otra otros estados, otros países, para que detengan a los migrantes, no lo hagan pasar y para que no lleguen a golpear las puertas. También han aumentado las repulsiones, de manera muy particular las marítimas, pero también la terrestre, ahí donde se rechazan a los migrantes que llegan, y han aumentado las deportaciones en este tiempo. Uno se esperaría que abriendo canales sería mucho más fácil, pero es obvio que aumentando también las puertas traseras, ahí también han aumentado las repulsiones y las deportaciones. Y después han aumentado también el retorno de los migrantes, de manera muy particular los que se encuentran en situación de irregularidad o han perdido el trabajo, de manera más o menos asistida. ¿Qué significa? Muchas veces hay promesa de asistirlo en su reintegración al retorno, pero después hay muchas dificultades que se han presentado. Próxima. Acoger, según la determinación de los 20 puntos de acción, significa incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar. Y también promover programas de patrocinio privado y comunitario y corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Por una parte, dar visa humanitaria, promover la reunificación familiar. Por la otra, también el patrocinio privado y comunitario, se llama el private sponsorship, en los corredores humanitarios para situaciones de mucha vulnerabilidad. Muy bien, ¿qué dice el Pacto Mundial sobre Migraciones? El número 21G dice permitir la admisión a una instancia de duración apropiada por motivos humanitarios. Entonces, ya ve la posibilidad de hacerlo mediante visado humanitario, patrocinios privados, el acceso de los niños a la educación y permiso de trabajo temporales. Como ven, es como si el pacto hubiese recibido
hubiese pensado, interiorizado este desafío y le da una respuesta como gobernanza mundial. Por la otra parte, al número 21i, encontramos facilitar el acceso a los procedimientos de unificación familiar para los migrantes, sea cual sea su cualificación, con medidas apropiadas que promueven la realización del derecho a la vida familiar, el interés superior del niño. Sobre todo cuando hay niños menores por el medio, hay que facilitar la unificación familiar. Muy bien, ¿qué ha acontecido? ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, hay que decir que hay algunas buenas prácticas humanitarias. La última, de la cual yo me puedo acordar, es el permiso especial de permanencia que Colombia otorgó a los migrantes venezolanos en su territorio nacional. Pero hay otros también, otras prácticas humanitarias que se han dado en este tiempo. Pero, en términos generales, si yo miro a todo el mundo, ¿qué ha pasado? Se han reducido los números generales de protección. Muchos estados ya no dan visa humanitaria, o si la dan de manera muy, muy calculada, muy pocas, en este caso. Y también reasentamiento y protección de refugiados, de solicitantes de asilo, en este caso, se encuentran reduciéndose a causa también de falta de programas y al mismo tiempo dificultad de ampliar esquemas de reunificación familiar. Cuando entramos en el tema de la reunificación familiar, como no es reconocido como un derecho en muchos países, ahí también nos encontramos con la dificultad después de traducirlo en programas reales. Próxima. Siempre hablando de acoger, los 20 puntos nos dice que acoger significa evitar expulsiones colectivas y arbitrarias de migrantes y refugiados y promover soluciones que sean alternativas a la detención de lo que entra en el territorio nacional sin estar autorizado. Esto es lo que se propuso. El Pacto Mundial recibió también estos estímulos y puso prohibir la expulsión colectiva y la devolución de los migrantes cuando corran un riesgo verdadero y previsible de morir o sufrir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes u otros daños irreparables. En el objetivo 13 se dice utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otra alternativa. Nosotros, como sección Migrante Refugiado, quisimos también producir, lo llamamos pager. Es como una serie de recomendaciones muy prácticas y concretas para propuestas de alternativas a la detención y propuestas de eliminación total de la detención de menores. Ahora, con todo este esfuerzo, con todas estas recomendaciones que ha pasado, bueno, el informe del secretario general de Naciones Unidas, publicado en el octubre del 2020, al número 47 y 48, habla de algunos proyectos piloto antes de la pandemia. Pero, cuidado, esta frase es muy importante, algunos estados han utilizado la pandemia para justificar el aumento de uso discriminatorio de la detención de inmigrantes y para deportarlos sin las debidas garantías. Y esto es muy importante porque por una parte dice, bueno, la verdad es que los estados se estaban moviendo antes de la pandemia como para manejar la detención de manera distinta, no expulsar a los migrantes, pero en este momento, gracias a la pandemia, lo digo, utilizando la pandemia, algunos estados han utilizado esta razón para expulsar a migrantes o para detenerlo. Esto también, lamentablemente, vemos como hasta este objetivo tiene mucho camino para realizarse. Próxima. Siempre hablando del verbo acoger, los 20 puntos hablan de asegurar un alojamiento adecuado y decoroso y programa de acogida extendida. ¿Qué se entiende con esto? Bueno, que ahí donde los migrantes se reciban, por lo menos hay que brindarle un alojamiento que sea digno a los migrantes, adecuado y decoroso. Y por la otra parte, el Santo Padre también recomienda a no tener grandes centros, ahí donde ponemos cientos, miles de migrantes en la espera o de solicitantes de asilo en la espera de una solución de su caso, sino tener pequeñas comunidades, pequeños grupos de migrantes, familias recibidas por pequeños grupos y pequeñas comunidades para garantizar que la acogida sea personal,
y cuando se llama de extendida, sea en pequeños números. Bueno, el Pacto Mundial 29F dice asegurar un alojamiento adecuado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Esto según lo que se hablaba. No han tomado otro tipo de determinación como Pacto Mundial, pero por lo menos la idea de un alojamiento adecuado. ¿Qué ha pasado? Bueno, en los años anteriores se estaba tratando de hacer algo positivo, pero con la llegada de la pandemia se ha complicado muchísimo la realización de los buenos propósitos. Esto, todo el mundo estaba tratando de ver cómo vaciar los centros y hacer que las personas vivieran en comunidades para solucionar su caso y esperando la respuesta a sus pedidos. Pero de hecho, lo que ha pasado con la pandemia ha aumentado la precariedad y la vulnerabilidad de los grandes centros. Porque ha sido mucho más fácil ponerlo junto, mantenerlo junto en grandes centros para el control de la cuarentena, para el control de la pandemia. Y por eso también la vulnerabilidad adentro de los mismos centros, como también su precariedad, ha sido aumentada. Próxima. Y los 20 puntos de acción también hablan de formar adecuadamente al personal encargado de los controles de la frontera. Este tema había salido a raíz de algunas denuncias que habían llegado con tratamientos abusivos, sobre todo en los puestos de frontera de varios países para con los migrantes y los solicitantes de asilo que se presentaban. El Pacto Mundial recibe también este desafío y lo traduce en gestionar nuestras fronteras nacionales de manera coordinada, promoviendo la cooperación bilateral y regional y garantizando la seguridad de los estados, las comunidades y los migrantes, poniendo en el mismo párrafo la seguridad de los estados, de las comunidades locales y los migrantes. Esto ya era un paso en adelante, la idea que todo el mundo se tiene que ver como titular de derecho y se tiene que respetar. Esto, y la seguridad es la seguridad de todos y todas. Bueno, en el informe del secretario general, ya nombrado anteriormente, el número 52, encontramos listada algunas buenas prácticas de formación de funcionarios de frontera de derecho humano. Se han puesto en conjunto algunos países, se han encomendado a organizaciones internacionales también la formación de sus agentes, sobre todo en temas de derechos humanos. Pero, por la otra parte, que nos encontramos con acciones que están totalmente al revés de esta, que es la securitización de las fronteras. Las fronteras se están volviendo siempre más y más militarizadas. Y vemos armas que aparecen ya listas para disparar. Y vamos a ver también reportaje bastante frecuente de incidentes con violación de derechos de los migrantes, de los refugiados, y también víctimas a veces de una parte y de otra que siguen, que son consecuencias de estos incidentes. Esto es muy importante ver también cómo la militarización, la securitización de la frontera produce después un contraste, un conflicto mayor en el momento de encontrarnos. Es como estar listo para disparar. Esto lo digo en la idea. En cambio, lo que se quería con el Pacto Mundial y transformar la frontera en lugares de encuentro, en que las personas no tengan miedo, se presentan y entran de manera regular. Bueno, hay mucho camino para hacer. Próxima. Pasamos entonces al segundo verbo, ¿no? Y bueno, hay que darle tiempo, sobre todo a estos dos primeros verbos, porque son los que más atañen a situaciones de emergencia de hoy. Proteger significa defender los derechos y la dignidad de los inmigrantes, refugiados, independientemente de su estado migratorio, independientemente que sean regulares o irregulares. Defender. Bueno, el número 23 del Pacto Mundial retoma este tema particular y dice responder a la necesidad de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, prestando la asistencia y protegiendo sus derechos humanos de conformidad con nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional. Es una manera muy diplomática para poner lo mismo. Si hay derechos internacionales que están reconocidos, estos se aplican a todos los migrantes. Y esto es muy importante porque es un reconocimiento. El informe del secretario general de la ONU de octubre de 2020, al número 4, dice: hay casos en que las medidas estatales han agravado las desigualdades ya existentes y han erosionado los derechos y la dignidad de los migrantes,
a veces incluso a costa de sus vidas. Esto también, esta observación del secretario general, es su informe anual que presenta, en este caso fue sobre el tema del Pacto Mundial, ha destacado cómo, en cambio de responder a la vulnerabilidad y necesidades con la protección de los derechos, muchas veces se han abusado más, se han incrementado las desigualdades, se ha discriminado más, se han puesto entre paréntesis algunos de los derechos. Próxima. Los 20 puntos de acción también pide dar informaciones veraces y ciertas antes de dejar el país, así como en la defensa ante las prácticas de reclutamiento ilegal. Brindar informaciones valiosas, cierta, segura, eso significa salvar vidas, porque de otra manera las personas caen en los engaños de las organizaciones criminales. Por eso que el Pacto Mundial también recibe este tema, lo transforma y dice informar a los migrantes de sus derechos y obligaciones a fin de evitar que se conviertan en migrantes irregulares en el país de destino. Bueno, esto es una de las problemáticas. La segunda problemática es que caigan víctimas de los traficantes y por eso después también hasta volverse regulares en el país del destino. Hay que decir que mirando al panorama mundial, hay iniciativas interesantes que se han dado en estos últimos años, 4 años, pero muchas veces las iniciativas no tienen mucho alcance. Son muy locales. Se ha tratado de informar algunas aldeas, se ha concentrado la idea en algunos países, mientras que las organizaciones criminales, los traficantes, están aumentando su negocio. Y ya están llegando, son agentes de inmigración, son aquellas personas que van incentivando a la gente, ofreciéndole el viaje, están llegando a las aldeas. Y esta información mala corre mucho más rápida de la información que logramos brindar a nivel sano. Y esto también, otro desafío. Próxima. Siempre en proteger hay que garantizar un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuenta bancaria y la garantía de lo básico para su subsistencia vital. Esto era un punto importante, sea para solicitantes de asilo que para migrantes que se encuentran, sobre todo cuando hay crisis humanitaria. El número 23 del Pacto Mundial dice reconocer que todos los migrantes son personas ante la ley y para que la administración de justicia sea imparcial y no discrimine. Esto es muy importante, que la igualdad frente de la ley valga para cualquier caso. No solamente tener acceso a la justicia, sino estar amparado por la justicia sin discriminación. En el informe del secretario general dice, algunos países han desarrollado programas y campañas para prevenir la xenofobia y la discriminación y el acceso gratuito a la educación y salud públicas. Son alcances importantes. Solo algunos países lo hicieron, no todos los países, como era un compromiso adentro del pacto. Pero por lo menos hay algunos pasos en adelante. La contrapartida, ¿cuál es? Hay evidencia del aumento de la xenofobia y de la discriminación en muchos países. Los migrantes y los refugiados siguen siendo víctimas y son más víctimas de discriminación y de xenofobia de lo que eran hace 4 años, antes del Pacto Mundial, antes de las recomendaciones. Esto puede ser debido a muchos factores, hasta la razón del COVID, el temor, el miedo, que conlleva también la llegada masiva de migrantes, pero de ninguna manera tiene fundamento o justifica acciones xenófobas o discriminatorias. Próxima. También, como proteger, hay que asegurar la libertad de movimiento en los países de acogida, la posibilidad de trabajar y el acceso a los medios de telecomunicación. Bueno, ¿qué dice el Pacto Mundial sobre esta recomendación de los 20 puntos de acción? Dice, facilitar la movilidad laboral dentro de las regiones y entre ellas, mediante acuerdos de cooperación internacional y bilateral, como los regímenes de libre circulación. Muy linda la idea de la libre circulación, libertad de movimiento en este caso. No dentro de un país, como dicen ellos, pero hasta dentro de una región, para que se pongan de acuerdo. Un poquito distinto de los 20 puntos de acción, pero adentro con el mismo espíritu. El informe del secretario general dice que hay una interesante iniciativa en la África Oriental, se llama IGAD, este proceso que está allá, apoyada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
pero esta iniciativa se queda bastante aislada con respeto. Por lo contrario, tenemos pocos cambios en los procesos regionales y tenemos dificultades de libertad de movimiento hasta en los sistemas de libre circulación que ya existían, como en el caso de la Unión Europea. Ahí donde tuvimos problemas, lo digo porque vivo en Italia, tuvimos problemas de circulación y hasta algunos acuerdos fueron puestos en discusión para protegerse de los contagios. Y esto fue uno de los temas que fueron bastante debatidos en los meses pasados. Próxima. Y como último punto del proteger, tenemos a proteger los emigrantes menores de edad. Todo el mundo está de acuerdo sobre la atención especial para los niños. El Pacto Mundial dice, promueve las obligaciones jurídicas internacionales vigentes en relación con los derechos del niño y defiende el principio del interés superior del niño en todo momento. Esto se aplica a todas las situaciones migratorias. Eso es muy importante. El informe del secretario general dice que se destacan varias iniciativas en favor de los menores migrantes y de sus derechos. En particular, una atención especial, una educación, acceso a la educación, una asistencia especial para los niños y también alternativas a la no detención, a la detención. Discúlpenme, esto error de escritura, ¿no? A la detención. Sí, pero yo también tengo que decir, mucho menos de lo que esperábamos. Considerando el gran interés que se había notado con el tema de la protección de los menores. Hay que seguir trabajando. Próxima. Y vamos ahora a promover. Es el tercer verbo. Y ahí en los 20 puntos dice que promover es trabajar con el fin de que a todos y todas los inmigrantes refugiados, así como las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas sus dimensiones. ¿Verdad? Esta es la idea particular del desarrollo humano integral. Esta es la idea. El objetivo 16 del Pacto Mundial dice empoderar a los migrantes y a las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social. Esto nos parece perfecto, es como una traducción, empoderar a los migrantes, pero también a las comunidades locales, para que juntos se pueda crecer. En el informe del secretario general se habla de la inclusión de los migrantes como prioridad en el proyecto de plan de acción de la Comisión de la Unión Africana. Una prioridad a futuro, no a presente. Y ahora con el COVID, todo se ha puesto en discusión para ver cómo se podrían realizar. Pero en general hay una escasa atención a este punto. Cuando se habla de promover, de hecho no vimos un gran desarrollo de iniciativas. En cambio vimos una disminución de los programas. Habían programas de promoción de la integración de la cohesión social de los migrantes y también una disminución en los fondos que normalmente se dan para que los programas se actúen. Eran tradicionalmente destinados al empoderamiento e inclusión de migrantes. Y ahora es como si la misma plata se fuese yendo a otro tipo de programa, retorno asistido, control de las fronteras, cuestiones sanitarias en este caso. Eso también para ver cómo el promover puede fácilmente pasar en segunda plana. Próxima. También esto de promover significa certificar y valorar convenientemente las cualificaciones de los migrantes refugiados. Esto fue un punto muy interesante porque salió en la discusión que hicimos como sección Migrante Refugiado con mucho interés de muchos países. ¿Cómo podemos implementar un sistema internacional de reconocimiento de títulos para todos los migrantes, para que su profesión o su titulación se vea reconocida? El Pacto Mundial, el número 34b, dice promover la transparencia de las certificaciones y la compatibilidad de los marcos nacionales de cualificación, acordando criterios, indicadores y parámetros de evaluación estandarizados. Mucho más comercial en este caso, pero el espíritu se quedaba. Bueno, el interés inicial de algunos países lamentablemente se ha perdido. Eran países con larga experiencia migratoria. ¿A qué le interesaba también, y con grandes grupos de refugiados, tener esta compatibilidad de certificación? Pero de hecho, ha llegado el COVID, ha llegado otras cosas, una crisis, desempleo, y se ha hecho muy poco camino en esta dirección. Próxima.
También promover significa promover la inserción sociolaboral de los migrantes refugiados, insertarlos, ayudar a insertarse en el mercado de trabajo. El Santo Padre lo dijo claramente en un par de oportunidades, como el trabajo, de hecho, es uno de los instrumentos privilegiados para la inserción y la integración. Para que una persona se desarrolle, para que se promueva la dignidad de la persona, el trabajo es necesario. Entonces, el Pacto Mundial dice fijar objetivo normativo a corto, mediano y largo plazo sobre la inclusión de los migrantes en las sociedades, incluida la integración en el mercado del trabajo. Era fijar los objetivos normativos, esto es muy diplomático, lo podemos decir adentro, pero la idea es de todas maneras de poner objetivos comunes. Bueno, algunas acciones se han realizado, alguna acción de regulación extraordinaria para permitirle a la persona poder trabajar, otras acciones de extensión del permiso de trabajo, sobre todo en tiempo de COVID. Pero, lamentablemente, muy pocos programas de inclusión a mediano y largo plazo, también por culpa de la crisis mundial. La idea de no quedarse simplemente en darte hoy un pedazo de pan, sino también insertarte en el aprender a pescar, no darte el pescado, sino también aprender a pescar en el futuro. Y hacer que esto después promueva el crecimiento de toda la comunidad. Es algo que habrá que trabajar. Próxima. También en promover hay que incluir en los programas de asistencia de igual modo entre los beneficiarios de las mismas comunidades locales que sufren carestía material y vulnerabilidad. Cuando se le brindan de manera muy particular a desplazados y refugiados o migrantes de crisis humanitaria, se le brinda una asistencia particular, cuidado, que si se encuentran en países que están en vía de desarrollo, no se encuentren privilegiados con respecto a las comunidades y se le brindan a lo mismo que se encuentra la misma vulnerabilidad, los mismos recursos. Ahí tenemos que ir al Global Compact on Refugees, el Pacto Mundial sobre Refugiados, no del migrante, del refugiado, al número 64. Ahí donde se reconoce la ventaja de lograr en la zona de acogida de refugiados un crecimiento económico compartido e inclusivo que pueda beneficiar a todos y todas. Esto es un objetivo y se reconoce ventaja de hacerlo. Lamentablemente hay muy pocas buenas prácticas, ¿no? Mejor, hay buenas prácticas, hay muchas buenas prácticas, pero las buenas prácticas tienen muy serio desafío con respecto a lo que es, en este caso, la inclusión de las comunidades locales con respecto a los planes y a los recursos que se le brindan a migrantes en dificultades y también a migrantes y a refugiados solicitantes de asilo. Quiero saber si perdimos las láminas por alguna razón. Yo puedo seguir, pero lamento que los demás no puedan ver lo que voy a proponer. Ahí creo que va a volver. Bueno, en los 20 puntos de acción también, en este caso, mientras vuelva la slide, aquí va a llegar, es incluir el programa de... vamos a integrar. Muy bien, perfecto. Integrar la integración. La integración, gracias, ahí vamos. Bueno, el último verbo es el verbo integrar. La integración no es una asimilización que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El Santo Padre había aclarado en febrero del 2017 que la integración es un proceso que viaja con dos rieles, ¿no? Que se va de las dos partes. Es un proceso que precisa que los locales y los migrantes se integren y no que los unos se integren a los otros. Esta es la idea. Y no es una asimilación. Bueno, el Pacto Mundial habla de promover el respeto mutuo de las culturas, tradiciones y costumbres de la comunidad de destino y de los migrantes. Y ahí dice, habla de respeto. Todavía no está en el tema de la integración, pero es un paso en adelante con respeto. Bueno, hay, de hecho, el reconocimiento de derechos en muchas políticas y programas migratorios,
permanece la idea de la civilización. No se han liberado de esta idea. Uno lee los criterios y ve que abajo, en el fondo, sigue estando la idea que son los migrantes que se tienen que acostumbrar y que los locales no tienen que dar ningún paso. No se prevé ningún compromiso por parte de las comunidades locales. Y esto va a ser una falta en los programas, y lo vamos a ver en el futuro, porque es mucho más fácil trabajar juntos para llegar, y sobre todo porque el proceso es distinto, ahí donde uno va aprendiendo de los demás lo que conviene. Próxima. Vamos a ver también acá en los 20 puntos de integrar, ofrecer ciudadanía y vías de regularización extraordinaria a los migrantes que residen en el país desde hace mucho tiempo. Hay personas que ya tienen mucho tiempo de residencia en los distintos países, hasta como irregulares. Y es el momento que o se le ofrezca un camino a la ciudadanía, a la nacionalización, o más bien se le dé por lo menos vía de regularización y definitiva para que puedan vivir tranquilamente su vida y puedan colaborar en pleno a la construcción del país. En el Pacto Mundial, el número 23, se dice aprovechar las prácticas existentes para facilitar el acceso de los migrantes regulares a una evaluación individual que permita regularizar su situación. Por lo menos existe la idea que se construyan caminos en ese sentido. En el informe del secretario general se habla de alguna iniciativa más bien vinculada a situaciones de emergencia humanitaria o sanitaria. No se ve un plan general que mira al mediano y largo plazo para una integración real. Próxima. También hay que multiplicar las oportunidades de intercambio cultural, demostrando y difundiendo las buenas prácticas de integración, desarrollando programas que preparen a las comunidades locales para procesos integrativos. Esto es lo que se propuso como 20 puntos de acción. El Pacto Mundial recibió este tema y lo tradujo como promover el intercambio y aplicación de las mejores prácticas sobre política, programa y actividades de integración, incluida la forma de fomentar la aceptación de la diversidad y facilitar la cohesión e inclusión social. Hay mucho de lo que nosotros propusimos también adentro del Pacto Mundial. El informe del secretario general habla del buen trabajo de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. Es una red, un conjunto de agencias de la ONU que trabajan sobre el tema migratorio, pero que con dificultad logra traducirse en programas locales y nacionales. Son ideas, son acuerdos muy lindos y procesos muy lindos a nivel internacional, pero después cuando se trata de aplicarlo a nivel local, digo también hasta por la pandemia, se le hace bastante difícil en este caso. Próxima. He presentado los 4 verbos con este criterio de análisis, ¿no? Lo que se propuso, las recomendaciones que fueron recibidas por el Pacto Mundial, cuáles fueron las aplicaciones y la evaluación, algunas oficiales por parte del Secretario General de Naciones Unidas y otras que llegaron, todas las evaluaciones que yo añadí, de los reportajes que recibimos constantemente de las iglesias locales. Tengo que decir que la sección Migrante Refugiado constituye un observatorio muy importante en ese sentido y traduce, en este caso, en términos de boletines mensuales, muchas de las buenas prácticas que las iglesias locales están haciendo. Invito, por lo tanto, a leer el boletín, se llama Boletín COVID-19, que la sección Migrante Refugiada publica, está siempre disponible en todos los idiomas en nuestra página web. Pero me encantaría concluir esta reflexión dándole alguna pauta de reflexión para seguir en los próximos días en el discurso. Primero, la aplicación de los 4 verbos a los grupos de migrantes más vulnerables, en este caso víctimas de trata, desplazados internos y desplazados climáticos, estas 3 categorías de manera particular, fue el focus de nuestra atención como sección Migrante Refugiado en los años pasados. Así que produjimos en el 2019 un documento, Orientaciones Pastorales sobre Víctimas de Trata, sobre la trata. En 2020, orientaciones pastorales sobre desplazados internos. En el 2021, la última publicación, Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Climáticos. Ahí mismo van a encontrar los 4 verbos traducidos en estas situaciones. Por lo cual, se le interesa
alguna de esta categoría particular y profundizar lo que se está proponiendo y recomendando a partir de situaciones muy concretas, le pido por favor que descarguen nuestro documento de la página web. Están todas a disposición en los varios idiomas. Segundo punto de reflexión. El contexto de aplicación de los 4 verbos ha sido inicialmente el contexto migratorio. Muy bien, el Santo Padre nos ha regalado en el 2019 otra clave de lectura. Se puede aplicar a toda la acción pastoral para con habitantes de las periferias existenciales. ¿Qué significa? Para toda aquella persona que se encuentra marginalizadas, aquellas personas pobres, aquellas personas descartadas, como dice el Santo Padre, se puede aplicar el mismo íter pastoral, que comienza por acoger, proteger, promover e integrar. Estos verbos, dice el Santo Padre, no se aplican solo a los migrantes, a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados, como si fuera un programa de acción para Cáritas, un programa de acción para cualquier pastoral social, un programa de acción para cualquier comunidad parroquial que quiera comprometerse a nivel social para con los habitantes de las periferias existenciales. Y entonces uno encuentra que el acoger no es solamente a los extranjeros, sino también al que está tirado en la calle, al pobre, al sin techo, al desempleado que se ha quedado sin trabajo. Que el proteger no es simplemente a los niños migrantes, sino a todos los niños, a todas las mujeres que se encuentran abusadas y explotadas. Proteger a todos los vulnerables. El promover no es solamente de los migrantes, el promover a toda persona humana porque es persona humana. E integrar significa también hacer que nadie se quede afuera. Que es un poquito el lema de Naciones Unidas, ¿no? Para que nadie se quede afuera de los objetivos del desarrollo sustentable. Pero que de hecho nos encontramos que las élites mundiales de este momento producen descarte de humanidad, producen descarte en que las personas se encuentran afuera de estos procesos y no logran entrar. Por lo cual la acción de la Iglesia de integrar, o sea, para retomar a estas personas, reintegrarla adentro de la humanidad en pleno título, con pleno derecho. Último punto, estos 4 verbos se traducen en un compromiso que no es solamente de los sacerdotes, de los obispos, de las religiosos o religiosas o de los coordinadores pastorales, sino es de toda la Iglesia, en todos los continentes. Es un compromiso que atañe, que es propio de todos los bautizados. Es un compromiso propio de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y por eso hay que decir, y me encanta como tema final, destacar las acciones innovadoras, creativas, proféticas y valientes de tantos católicos alrededor del mundo. Cuando digo innovadoras, son acciones que no responden a lo tradicional. Creativas, en un desierto han creado acciones que están floreciendo. Proféticas de denuncia y proféticas porque están preparando el futuro. Y valientes porque muchas veces se trata de ir contra corriente, contra vientos y mareas. Hay que trabajar de verdad muchas veces solos y trabajar en contraste con denuncias, con amenazas por parte de muchos, inclusive las organizaciones criminales. Y por eso hay que de verdad agradecer la valentía de nuestros agentes pastorales. Y por último tengo que decir, y esto lo hicimos en nuestros boletines el año pasado y seguimos haciéndolo este año, hay que agradecerle porque en tiempo de COVID se destacaron muchas veces para ser los únicos que se quedaron en la cancha. Cuando los demás desaparecieron, nuestros agentes pastorales estuvieron allá asistiendo a los habitantes de las periferias existenciales, asistiendo a migrantes y refugiados, les está diciendo contra viento y marea, con escasos recursos y brindando su tiempo y arriesgando su vida. Así que no me queda que concluir con un gracias, como lo hace el Santo Padre. Gracias de verdad a todas las personas, a todos nuestros compañeros y compañeras que se comprometieron en este servicio, dieron su vida, su tiempo, arriesgando muchas veces también su salud.
Y por eso, muchas gracias. Y concluyo con una imagen que se va a aparecer ahora, que es la imagen del Santo Padre, que siempre nos recuerda que hay que estar en medio del pueblo, ¿no? Que hay que oler a ovejas para seguir, hay que también estar al frente para guiar y hay que estar atrás para empujar. Muchas gracias. Professor, Padre Fábio, muitas graças. Muito obrigado pela brilhante abertura, pela brilhante conferência que nos ensinou sobre os 4 verbos. Nós já conhecemos os 4 verbos pela mídia, pelos pronunciamentos do Papa, inclusive nesse simpósio, mas às vezes esses verbos poderiam ficar como um jogo retórico, bonito, evidentemente. Eu acho que você nos ensinou a histórico e o conteúdo, o potencial hermenêutico desses 4 verbos ao fazer a leitura do Pacto Mundial, e a gente fica imaginando as possibilidades de fazermos outras leituras utilizando os 4 verbos. Então, de fato, nós aprendemos o grande potencial interpretativo desses 4 verbos. Você também nos ensinou que esses 4 verbos, na verdade, eles constituem já um método, e um método que vai além da leitura, dos posicionamentos e das práticas relacionadas aos migrantes. Por certo, um método que será incorporado futuramente na própria metodologia da doutrina social da Igreja, né? Que, como diz o próprio Santo Padre, que pode ser aplicado em outras frentes pastorais, né? Então, aprendemos bastante sobre isso. A sua conferência também nos motiva, portanto, a avançarmos na compreensão, na aplicação desses 4 verbos, seja neste simpósio, que está na sua 6ª edição, mas também nas nossas pesquisas e nas nossas práticas junto aos vulneráveis. Então, tenho certeza que a gente sai também motivado aqui a tocarmos os nossos trabalhos com mais vivacidade e com mais coragem a partir de amanhã aqui no nosso simpósio. Estamos, de fato, motivados e mais esclarecidos a iniciarmos os nossos trabalhos amanhã de manhã. Então, muito obrigado por sua brilhante contribuição. Tenho certeza que todos aprendemos. Eu gostaria de relembrar que amanhã nós vamos retomar os nossos trabalhos a partir das 8h10. Teremos um evento cultural com a Orquestra Mundana. Às 8h30, nós teremos o painel 1, Panorama da Migração Venezuelana na América Latina. Teremos aqui, então, uma mesa com a Letícia Carvalho, da Missão Paz, Camila Anzano, do Conectas Direitos Humanos, e será coordenado pelo professor Paulo Parisi. Na sequência, teremos um painel 2 sobre o panorama da migração no Brasil. Então, convidamos a todos que amanhã estejam presentes, e mais uma vez, muito obrigado, professor Fábio. Boa tarde a todas e a todos.
Francisco que falou que os migrantes, eles não são um perigo, mas eles estão em perigo. E quem pode defendê-los somos nós.